Luis. Algo que típicamente cuando platicamos con nuestros clientes, ¿no? Sobre temas de planeación eh, financiera, cómo prepararse para el retiro, es que tenemos que considerar que hay cierto tipo de gastos, ¿no? Como pueden ser las universidades privadas y como sin duda llegan a ser los gastos en salud en ciertas edades, que son típicamente ya lo que conocemos como la vejez o edad avanzada, los, la recurrencia en el uso de los servicios médicos y los costos de atención en medicina privada o en servicios de salud privados son tan altos que obviamente eso impacta en el costo de las pólizas de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos de la planeación de retiro y la planeación de inversiones, Edgar, es poder generar un capital, no solamente para poder llegar al retiro con un saldo que nos dé tranquilidad y pueda mantener nuestra calidad de vida, sino que además pueda estar pagando un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, la idea hoy es platicar con ustedes un poquito sobre esta problemática, ver algunos ejemplos de los costos que tienen estas pólizas ya en edades más avanzadas y al mismo tiempo, pues plantear qué tipo de inversión o qué tipo de instrumento son los ideales para, pues de alguna forma poder crear el capital necesario, ¿no? Para responder a este tipo de gastos y compromisos financieros. Eh, confirmando, Edgar, puedes ver bien la presentación, ¿verdad? Sí, ahora sí que adelante. Buenísimo. Entonces, primero, Edgar, algo que me gustaría platicar contigo, porque tú eres el experto en el tema de seguro de gastos médicos mayores, y, bueno, en general todo el tema de riesgos y planeación de protección. ¿Cómo podríamos explicar que uno de los rubros de gasto en las personas donde más inflación vemos, y por inflación me refiero a este aumento sostenido en el nivel del precio, ¿no? De lo que estamos pagando, tanto porque yo voy al hospital, a un hospital privado, o voy con médicos a una consulta privada, como porque lo pago en el seguro de gastos médicos mayores? ¿Cómo explicamos que en muchas ocasiones los aumentos en estos precios, en estos costos, son hasta de doble dígito, ¿no? Y sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que lo hace brutalmente caro cuando vemos el efecto compuesto después de muchos años. Bueno, aquí hay, gracias, aquí hay como, bueno, varias cosas interesantes. Uno, en efecto, el incremento de precios de la atención en salud, de acuerdo como acabas de decir, crece a doble dígito en prácticamente todo el mundo. Contrario a lo que, ¿no? Alguien podría decir, es que es un problema de México. O sea, que México tiene sus características particulares, desde luego, y es de los mercados que, al menos los mercados desarrollados, donde más rápido crece, pero lo mismo ocurre en todo el planeta. Aquí primero hago una consideración que creo que es relevante. La gran mayoría de las personas, de los clientes en general, de la gente, lo que percibe es el incremento del seguro de gastos médicos, porque ese pues, les llega todos los años, ¿no? O sea, pues no hay digo, la opción es no pagar, es no tenerlo y no pagarlo, ¿no? Pero si lo tienes, te das cuenta todos los años, y entonces todos los años hay una queja de que por qué subió tanto, y bueno, pues es fácil tirar, el pato fácil, pues, fácil de cazar aquí son las compañías aseguradoras. ¿Qué pasó con bueno, pero sí, rápido, para no estarnos mucho con eso, la realidad es que el seguro de gastos médicos, con independencia de las posibles fallas que pudiera tener la compañía, un mercado asegurador donde pueda faltar competencia o demás para que los precios sean más bajos, en última instancia lo que le hace la compañía aseguradora es pasar el costo de la atención, el costo de la atención médica, dividirlo por clústeres de edad, o ahora por años, y hacer una estimación para el próximo año y pasárselo a sus clientes. Entonces, agregarle lo que quieran y puedan ganar, agregarle los costos de administración y párale de contar. Claro, lo que sucede, como insisto mucho en esto, es que la gente pues, recibe la póliza de gastos médicos. No conozco a nadie
que llame todos los años al hospital de su preferencia, digamos, ¿no? al ABC y diga, hola, buenas tardes, es terapia intensiva, ¿me puede decir, me puede cotizar 10 días de terapia intensiva, por favor? Oye, pero ¿quién es el paciente? ¿Quién es el médico tratante? ¿Cuál es el diagnóstico? No, es que nada más lo quiero pues para mi presupuesto anual. Obvio, eso no existe. Nadie hace eso. Y además, si lo hiciera, pues lógicamente que lo tirarían de loco, ¿no? El hospital te colgarían el teléfono, ¿no? Está tratando con un perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente no se da cuenta del incremento en los costos, en los costos de los servicios médicos, pero sí son fuertísimos. Y bueno, pues eso, ¿de qué se deriva? Bueno, hay muchos motivos. La estructura, la propia estructura de la industria, es una industria oligopólica, la estructura de la regulación, una industria controlada esencialmente por un regulador central, que es la Federal Drug Administration de los Estados Unidos. Prácticamente nadie más tiene voz ni voto. O sea, lo que hace el órgano, el regulador europeo, la COFEPRIS y los reguladores en otros países es imitar las disposiciones de la FDA. Es poco transparente en muchos sentidos. Muchas veces hospitales y tratantes tienen incentivos a buscar los cobros más altos. ¿No? Algunos que sean curiosos de la historia sabrán que en la época romana no había honorarios médicos. Los médicos vivían de regalos que les hacían los asegurados, bueno, los pacientes cuando se curaban. Obviamente, si el paciente se moría, pues no había regalo, ¿no? Entonces el incentivo pues era muy claro a tratar de salvar la vida. de salvar la vida, ¿no? Hoy, digo, se entiende perfectamente que ese no es un esquema funcional en un mundo moderno, pero sí sabemos que hay muchos incentivos, muchas veces que hay incentivos a seguir administrar medicamentos, por ejemplo, muy costosos, cuando no necesariamente pues, son los más eficientes en salvar la vida o en preservar la vida del paciente, ¿no? Entonces, todo eso se acumula en una gran ensalada tipo de esta película de una sucesión de eventos desafortunados, y se convierte en tasas de crecimiento altísimas, ¿no? Del orden del 10, 12, 15% anuales en el costo de la atención médica. Es decir, lo que cobran hospitales, lo que cobra el costo de los laboratorios, de los medicamentos, el costo de los auxiliares de diagnóstico, y en general, bueno, pues eso nos lleva a estos números de más de 2 dígitos, que además lo interesante es que son sostenidos, ¿no? Están ahí año tras año, ¿no? Y eso hace que, bueno, si tú le aplicas una tasa de 2 dígitos a lo que sea, esencialmente matemáticas, ¿no? Pues en muy poco tiempo duplicas el precio, ¿no? Así un dato curioso, ¿no? Con una tasa de incremento del 10%, en 7 años ya duplicaste lo que sea, ¿no? Sí. Con 20% en un poquito menos de 4, ¿no? Bueno, sí. Así funciona. Pero bueno, ese es el antecedente de por qué queremos llegar a esto. Y creo que antes de entrar a ver algunos ejemplos digamos, algunos seguros que tú nos hiciste el favor de cotizar, Edgar, como para ejemplificar, ¿no? Cuánto llega a costar esas edades, o digamos, edades de retiro, como lo llamamos nosotros. Creo que algo que es bien importante es entender que hace unas décadas la expectativa de vida de Edgar era mucho menor, ¿no? O sea, alguien que llegaba a sus 60s ya le había ido bien, ¿no? Vámonos, no sé, a principios del siglo pasado, y conforme hemos tenido estos avances en salud, en tecnología, ¿no? Vamos encontrando formas de alargar la vida, pues también lo que nos encontramos es que una persona con una alta probabilidad, alguien que está llegando a sus 80s o 90 años, ya tuvo varias intervenciones, ¿no? Es decir, es gracias a estos avances en salud, en ciencias, en tecnología, que, por ejemplo, el caso de mi abuelo, que a sus 70 y tantos años, él va a cumplir 85 años en una semana, hace más o menos una década,
tuvo una serie de infartos y bueno, gracias a estos stents, ¿no? Los resortitos que les ponen, aquí está con nosotros, ¿no? En otra época donde si él no hubiera tenido acceso a este tipo de tecnología, no estaría seguramente todavía acompañándonos ni celebrando con unos tacos de cochinita pibil, que es lo que nos pidió. Pero bueno, el punto aquí que es muy interesante es precisamente por lo mismo, sabemos que la mayor parte del gasto en salud que un individuo va a realizar a lo largo de su vida, el mayor gasto lo va a hacer en el periodo más pequeño al final. Es decir, no sé las tasas exactas, tú lo conocerás mejor que yo, Edgar, pero una persona gasta a lo mejor el 70-80% de todo lo que va a desembolsar en salud o va a generar en costos de salud, lo hace en el último tercio de su vida o en la última cuarta parte de su vida, ¿no? Se concentra mucho ahí, precisamente porque ya es justamente en esta última etapa de la vida en la que pues, uno va buscando cómo ir sobreviviendo a estas enfermedades o estos males que típicamente hace 100 o 200 años llegaba uno de estos problemas y acababa con tu vida, ¿no? Hoy ya tenemos formas de darle la vuelta a eso y seguir sobreviviendo. Pero también a lo que nos lleva es precisamente la etapa de retiro, es cuando por probabilidad enfrentemos la mayor cantidad de estos eventos, ¿no? Coincides conmigo, ¿no? Es la etapa en la que probablemente se desembolse más en Sí, bueno, gastos de... a ver, es claro, es claro, es transparente y es evidente, ¿no? ¿No? Bueno, si vamos a cualquier transeúnte en la calle, le preguntamos quién se enferma más o quién es más probable que se enferme el próximo año. Una persona, un chico, una chica de 20 y tantos años que una persona de 80, bueno, pues no, nadie te va a contestar que la persona de 20 años. Obviamente siempre hay alguien que te puede decir, no, bueno, sí, mi abuelito está súper bien y en cambio mi hermana, bla. Pero vamos, son casos puntuales. Entendemos que los promedios no se hacen con casos puntuales, se hacen con la gran mayoría de los eventos. Y pues para todos es evidente que la gran mayoría de los eventos de salud ocurren en la última etapa, en los últimos años de la vida. Eh, para darle sal con algún número, les podemos decir que eh, la probabilidad de que una persona a edad que tiene 25 años se enferme en el próximo año de su vida, de aquí, hoy es 13 de agosto, de aquí al 13 de agosto de 2022, es la Es viernes sexta 13. parte, es viernes 13 además, es la sexta parte de la probabilidad que tiene una persona en la misma situación que tenga 65 años de edad. Tan sencillo como eso. Ahora, no les tengo cifra para 85, pero bueno, pues imagínense, si a 65 es 6 veces, pues 85 a lo mejor es 12 veces, ¿no? Entonces, Y, y- claramente, sí, perdón, adelante, adelante. y es impresionante, claro, porque sí nos topamos con muchos clientes que le dan más prioridad a pensar en tener un seguro de gastos médicos mayores, a lo mejor en, digamos, no sé, un matrimonio joven que están pensando en tener hijos y los vemos preocupados el uso del seguro de gastos médicos mayores que personas que van hacia su retiro, ¿no? Que pareciera que muchas veces ya hasta consideran no tenerlo, ¿no? Y esto es brutal porque en realidad es la etapa donde más vulnerabilidad y más probabilidad habrá de tener que tener intervenciones eh, o complejas o muy costosas, ¿no? O recurrentes. Entonces, creo que de alguna forma lo que queremos aquí también hacer ver a las personas que nos escuchen, que nos vean, se vuelve una prioridad pensar en cómo tener dinero para poder pagar un seguro de gastos médicos mayores, aunque sea carísimo, en mi edad de retiro. Porque las probabilidades de utilizarlo, precisamente por eso es tan caro, porque es muy probable que termine utilizando alguno de los beneficios o derechos que tengo con la póliza, ¿no? Bueno, aquí, permítame hacer algunas precisiones sobre ese comentario que obviamente es muy, muy importante. Precisamente, lo que queremos aquí es transmitirle a esas personas que tienen, a esas personas jóvenes, lo que va a pasar en 30, 40, 50 años. Que obviamente
Porque vamos, una persona pues ya de 65 años, ¿no? 64 años, que es la última edad a la cual están abiertas prácticamente todas las compañías aseguradoras para tomar nuevos clientes. Si no está preparado, si no empezó se preparó para pagar por su atención médica en el sector privado el resto de su vida con varias décadas de anticipación, ya no hay punto, ¿no? Ya no es un tema de convencimiento, de explicación, de demostración de ejemplos, ¿no? Oye, en muchos casos, sí, pero vamos, la cifra que me muestras representa a lo mejor el 200% de mi pensión. Está claro que nadie se puede gastar en algo el 200% de su pensión, ¿no? Eso ya se vuelve más bien un ejercicio de matemáticas, ¿no? O sea, que algo en la realidad. Digo, además esa persona no se puede gastar ni el 100 porque obviamente pues paga casa, pues, come, viste, compra enseres para subsistir, ¿no? Pues, bueno, pues, no se puede gastar el 100% de su pensión en algo, lo que sea, ¿no? Entonces, el tema es mucho más, es lo que se puede hacer mucho más atrás. Y lo que les vamos a enseñar en un momento es que, o sea, cuando hablamos con gente muy joven, ¿no? 35, de 30, menos de 30, 40, menos de 50, pues lo que dicen es, pues llegado el momento me preocuparé. No se genera la situación de urgencia, ¿sabes? ¿Saben? Porque bueno, pues, faltan 30 años. Bueno, lo que les vamos a enseñar ahí es que el día que perdiste, el día que dejaste de hacerlo, es un día en tu contra. O sea, hoy no lo hago y lo dejé para mañana. Ya perdiste un día. Y eso va a tener un efecto en tu capacidad de resolver este problema. Este problema no se puede resolver a los 65 años de edad. Eso, por favor, dejémoslo asentado, claro. No puede haber magia que permita resolverlo, ¿no? Pero adelante, por favor. Edgar, ahora quiero revisar contigo algunas de estas cotizaciones que nos enviaste. Por ejemplo, tenemos aquí un par de GNP, ¿no? Donde tenemos estos casos, por ejemplo, Juan López y Laura González, de edades 68 y 65, ¿no? Géneros masculino y femenino. Y vemos que tienen una prima neta entre los dos de prácticamente 400,000 pesos, es decir, 375,244 pesos, ¿no? Ahora, si vemos la cotización del lado derecho, que se va a una prima de 622,000 pesos, pero aquí los supuestos cambian con la edad, ¿no? Es decir, Juan López tendría una edad de 80 años y Laura González tendría una edad de 77 años. Todo lo demás, todas las otras variables, ¿no? Es decir, el deducible, la suma asegurada, el coaseguro, son exactamente igual, ¿no? Son las mismas coberturas. Pero lo que podemos ver es, para un ejercicio en 2021, una cotización en este año, cómo prácticamente casi se va al doble, un 80% más por esta diferencia de 22 años, ¿no? De edad, ¿no? Perdón, de 12, 13 años de edad, ¿no? O sea, ni siquiera llegamos a dos décadas, estamos hablando de una diferencia de 12 años, ¿no? Entonces, pues es brutal, es precisamente lo que tú estabas diciendo, no es algo que puedo resolver a los 65, porque va a requerir, o sea, pensemos en todo el aumento de primas que además vamos a ir viendo acumularse entre estos 12 años, ¿no? Entonces se va a volver probablemente el desembolso más importante para muchísimas personas que opten por tener una póliza de seguro de gastos médicos mayores en esas edades. Así es, sí, o sea, creo que ese es un mensaje bien importante que les dejamos hoy. O sea, probablemente de los desembolsos que haga uno a lo largo, ¿no? A una persona que viviera 80 años,
y hubiera pagado pues por una casa, hubiera pagado por la educación de sus hijos, hubiera pagado por, pues, obviamente, su alimentación y todas esas cosas a lo largo de toda su vida. Evidentemente nadie lleva esta estadística, pero si alguien lo llevara, uno de los gastos más fuertes que hará a lo largo de su vida será el de la previsión para la atención médica o el de la salud médica o el de la atención médica en promedio. Obviamente, aquí viene la discusión. Bueno, habrá algunos que fallecerán un día en su cama de un infarto, ¿no? Simplemente no despertarán, cuyo gasto en atención médica pues, fue prácticamente cero, ¿no? Y habrá otras personas que padecerán enfermedades crónicas, que es otra de las grandes variables del siglo XXI. Roy hacía un rato hacía referencia a este incremento de edad. Y este incremento de edad es bien importante en ese sentido porque ese es precisamente ese cambio, ese aumento de la edad, no solo es un aumento en la edad, sino genera un cambio en la estructura de las enfermedades. Esto es, bueno, es algo dicho hasta el cansancio. En un principio, hace años, la gran mayoría de las enfermedades eran agudas, ¿no? Tienes un evento agudo bueno, ¿no? Y si no salías, no salías, ¿no? Era difícil salir de un evento agudo. Hoy la gran mayoría de las enfermedades son crónicas. Son enfermedades que se controlan, pero no se curan. Son de largo plazo. Un cáncer puede durar décadas de tratamientos complejísimos, medicamentos sofisticadísimos. Y aquí viene también, citando el caso del cáncer, otro elemento bien importante. Esa gráfica pensé en ponérselas, pero no se las puse porque no quise deprimir a nadie. Ustedes dirán, 600,000 pesos es muchísimo dinero, ¿no? Me imagino que coinciden conmigo en que 600,000 pesos es una fortuna y ustedes dirán, qué locura. Bueno, hay medicamentos para la atención de cáncer que una aplicación cuesta esta cantidad de dinero. Wow, una aplicación. Una aplicación. No estoy hablando del tratamiento, no estoy hablando de la enfermedad. Estoy hablando de la aplicación de un medicamento. Una dosis de un día. Una dosis de un día. Bueno, te lo ponen diario, pero vamos, o sea. Entonces, bueno, ¿es caro o es muchísimo dinero? Eso sin discusión. ¿Es muy caro? Depende contra qué. Depende comparado con qué, ¿no? Y obviamente por ahí veo que está Moisés, que por ejemplo es médico, y algo me decir, Edgar, pero no es, bueno, pero es muy poca la gente que le diagnostican eso. Claro, sí, esa es la naturaleza de estas cosas. El problema es que nadie puede saber si a mí me voy a ser el desafortunado que me toque ese diagnóstico, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, el tema de muy de moda, ¿no? O sea, en edades altas, la atención de COVID tiene un costo promedio de 780,000 pesos el internamiento. Y ha habido desviaciones. El evento más caro pagado por una aseguradora mexicana es de 30 millones de pesos. Hay uno de 20, hay uno de 15. Claro, entre los 36,000 enfermos que ha tenido la industria aseguradora, pues 10 que pasen de los 10 millones, hagan ustedes la división, son muy poquitos. Pero no hay manera de saber quién es el que le va a tocar estar en ese grupo. Y ese es el gran problema, ¿no? Seguimos si quieres. Aquí tenemos otras de MedLife. Tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, igual a Juan López, con Laura, edades 80 y 77. Aquí sale todavía más caro. Son las mismas edades que habíamos visto en la última con GNP. Y entiendo que tenemos un deducible 20,000. 10% anual de coaseguro. Básicamente estamos hablando de características muy similares, ¿no? Prima total, 744,000 pesos. Si nos vamos solamente con Juan, ¿no? A edad de 70 años, va a tener que pagar él solito, ahorita en 2021, una prima total de 219,000 pesos, ¿no? Entonces, volvemos al mismo concepto. Son montos para una enorme cantidad de personas, es todo el ingreso que reciben en el año o incluso más.
Pero también para un buen número de personas en esas edades, todavía cabe dentro del que podrían programar en su presupuesto. Y obviamente aquí lo que ganan es precisamente esa cobertura, ¿no? El poder ir a un hospital privado, poder tener opciones, poder elegir, que muchas veces, Edgar, cuando yo he platicado con clientes que hablamos de estos temas, ¿no? Para mí uno de los valores más importantes del seguro de gastos médicos mayores es que te abre opciones. ¿Te acuerdas esto de la economía de opciones, ¿no? Eh, Qué importante y qué poderoso es, ¿no? Entonces, finalmente, como decía nuestro colega Íñigo, que también se dedica a este tema de los seguros de gastos médicos mayores, decía que él se lo explica a sus clientes de esta forma. Sí, tú ves aquí un monto de 744,000 pesos, pero sabes que ese es, o sea, tienes controlado tu escenario, sabes que tienes que desembolsar ese dinero, tendrás que pagar a lo mejor un coaseguro del 10% hasta cierto tope, tendrás el deducible, pero realmente la incertidumbre se topa ahí. Cuando no tienes un seguro de gastos médicos mayores, no sabes si un año te va a tocar algo que atenderte en el hospital que tú quieres va a ser 5 millones, 8 millones, 10 millones, como estos casos que tú estabas explicando. Y sobre todo en edades sabemos que es tanto más probable, ¿no? Sí, y aquí quiero contar una historia muy, muy breve, una historia personal de gente cercana a la familia, ¿no? Uh -huh. Que en una ocasión pues un familiar se enferma, se pone grave, ¿no? Y pues lo llevan a atenderse a a un hospital privado, pero vamos, un hospital privado no pretencioso, por llamarlo de alguna manera. Bueno, que al final lo sacaron bien y vamos, el resultado fue feliz, pero vamos, en el Inter surge esta discusión, y es lo que les quiero platicar entre los familiares, entre los hijos, vamos, los familiares más directos. Yo ahí soy segunda línea, ¿no? No, es que hay que llevar a mi mamá a este hospital muy renombrado. Se los digo, creo que no tenemos por qué no decir nombres, ¿no? Al ABC, ¿no? Porque ahí están los médicos que y entonces, pues me preguntan, se lo dan conmigo, me dicen, ¿tú qué piensas? Porque pues podemos sacar nuestros ahorros y podemos, y bueno, pues tenemos un terreno que podemos empezar a vender. Y le digo, no, a ver, concéntrense, por favor, olvídense, saquen esto de su mente. No hay forma de enfrentar una cuenta abierta en un hospital de esos niveles de costos con patrimonio alguno. Lo que va a suceder es que van a acabar con lo que tienen, luego van a empezar a pedir prestado, van a acabar con el patrimonio de la gente que los queremos y estamos a su alrededor, y el resultado va a ser básicamente el mismo. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la enseñanza de esto? No hay nadie en tanto riesgo como el que tiene un cierto nivel de patrimonio. ¿Por qué se puede pedir? Primero, puede liquidar ese patrimonio, y segundo, puede pedir prestado, porque tiene capacidad de crédito. Las personas que desafortunadamente pues no tienen patrimonio alguno, están en una condición ¿cuál sería la expresión de patrimonio prácticamente cero? Bueno, pues tienen a su favor, y por favor, entre eso muy entrecomillado, que no tienen acceso al crédito, no tienen manera de arruinarse, entonces tendrán que acudir a los organismos públicos y, bueno, a recibir la atención que a veces es exitosa, a veces no. Sobre eso mucho se puede disertar, y además la gente se emociona mucho con ese tema, pero no es el tema que vamos hoy a tratar. Pero vamos, no existe ni el riesgo, pero esta capa de gente que sí pues ha ahorrado, ha trabajado y ha hecho como la lógica, ¿no? Ayer Rui me puso en contacto con un cliente suyo que le pagan tiene un fondo compró un fondo de acciones, que por cierto ya me enteré, Rui, es de marihuana, y le pagan en criptomonedas. Como no entiendo las criptomonedas, lo cambia a pesos,
y ahora quiere comprar una propiedad. O sea, esa es como la lógica de la gran mayoría de las personas, ¿no? Trabajas, ahorras, compras una propiedad o te haces de propiedades, tienes algún ahorrito en el banco. Bueno, eso puede ser aniquilado por una atención médica complicada. Sí, Eso, sí. yo sé que son cosas que a la gente ni le gusta oír, ni tiene muchas ganas de oír. No es Así que agradable. mejor vamos a las soluciones, ¿no? Sí, exactamente. Pero es importante crear conciencia sobre este tema, ¿no? Y entender sobre todo a aquellos que todavía tienen varios años de vida productiva, que pueden ir haciendo algo para poder enfrentar este tipo de costos, ¿no? Aquí vemos para Laura con MedLife, igual una póliza con las mismas características, si tuviera 85 años de edad, pues tienen que pagar hoy, 2021, $500,000, ¿no? Para mantener su póliza. Eh, ahora, ahora viene la parte padre. Bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es capaz de enfrentarse a la tasa de inflación? O sea, el aumento muchas veces de doble dígito sostenido. Bueno, precisamente eso es la inflación, ¿no? Cuando es un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de todos los gastos relacionados con salud y, bueno, obviamente en los seguros de gastos médicos mayores. Y Edgar, creo que hay muy pocos instrumentos. Por ahí probablemente hagamos otro webinar que hable sobre la función que las criptomonedas podrían llegar a tener en este esfuerzo por mantener el valor adquisitivo, ¿no? de un capital. Pero hoy vamos a enfocarnos en algo que tiene más tiempo porque hay muchas personas que todavía, pues, bueno, esto de las criptos y de Bitcoin es muy nuevo, hay que ver. Entonces hay otra posibilidad, hay otro tipo de inversión que sí tiene la capacidad, Edgar, de competir con el aumento que vemos en los costos de las pólizas o los precios, ¿no? Las pólizas de gastos médicos mayores. Ahora, muchos de ustedes ya se lo imaginarán, estamos hablando de uno de los consentidos aquí de B y C, que básicamente es invertir en bolsa. Muchas veces nos dicen, oye, Rui, Edgar, pero invertir en bolsa tiene mucho riesgo. Es estas historias donde alguien perdió todo su dinero y que si hubo un colapso y un crash y perdió todo. Y lo que nosotros siempre les decimos es cuando tú no apuestas, sino que inviertes de forma constante, disciplinada, organizada, con una visión bien clara sobre lo que estás haciendo, buscando asesoría, entendiendo el proceso, el riesgo es no invertir en bolsa. Es decir, hoy, con todos estos fenómenos que estamos viendo a nivel macroeconómico, político, lo hemos platicado aquí, vienen épocas yo creo que muy duras desde el punto de vista fiscal, de autoritarismo en regiones del mundo donde eran paladines, ¿no? De la democracia. De pronto empezamos a ver estas actitudes, pues francamente autoritarias, ¿no? Y que empiezan a atropellar derechos. Y la cosa es que ahora ya no hay dónde hacerse, ¿no? Porque con lo que pasó ahora con las empresas tecnológicas en China, pues ya está de Guatemala a Guatepeor, como decimos, ¿no? Por utilizar una expresión muy coloquial. Muy coloquial. Entonces, realmente vamos hacia un periodo yo diría un poco desconcertante, pero bueno, finalmente los mercados de valores siguen teniendo una gran importancia. El otro día platicábamos, Edgar y yo, sobre un fondo que se creó en el que se buscan a las acciones más grandes de los países que más respetan derechos humanos, libertades económicas. Entonces, hay todavía muchos espacios. Esta gráfica que vemos aquí, Edgar, es cómo puedo llegar a tener, ¿no? $1,000,000 a los 65 años en función de cuánto aporto mensualmente, ¿no? Entonces, una persona que empieza a sus 20 años y ahorra, a lo mejor esa persona o sus papás le ayudan o de alguna forma va juntando esos $269 consistentemente hasta sus 65 años con una tasa del 7%, llega a tener $1,000,000. Y podemos ver cómo, dependiendo de la edad de la que uno empieza, pues va aumentando ese monto mensual. Alguien a sus 30 años ya tendría que estar separando como $10,000, ¿no? Alguien a sus 40 ya arriba de $20,000. Ya la persona de 50 años que en 15 quiere tener $1,000,000, tiene que estar ahorrando en el orden de $3,000 mensuales, que son $60,000. Por eso hacemos tanto énfasis en aprovechar el tiempo, ¿no? Porque este fenómeno del interés compuesto trabaja a nuestro favor, quita esta carga
financiera, ¿no? De estar acumulando. Entonces, bien, bien importante. Es decir, hoy alguien podría decir, muy bien, voy a empezar a separar una X cantidad de dinero, 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos, dependiendo de su capacidad, exclusivamente para que de ese fondo, de ese ahorro de largo plazo, pueda un día tener una cantidad de dinero suficientemente grande para enfrentar los pagos de un seguro de gastos médicos mayores y así tener acceso a salud privada, ¿no? Y tener lo que hablábamos de esta economía de opciones, tener alternativas, ¿no? Eh, por supuesto, conocemos muchas personas, Edgar, que ya en edades de retiro tienen la capacidad de pagar sus seguros de gastos médicos mayores, tienen recursos y aún así también tienen la opción por ejemplo, ir al Seguro Social o si trabajaron en gobierno tienen el ISSSTE, porque son opciones. Al final, lo que nosotros aquí queremos promover es a través de planear e invertir, uno puede construirse opciones y finalmente eso tendrá un impacto en nuestra calidad de vida y en nuestra seguridad, ¿no? Dejen, Sí, antes de que pasen, dejen de les cuento una anécdota o sea, de la importancia de las opciones y dejen de sacarlo, de llevarlo a otro plano que no sea México. Ustedes saben, bueno, probablemente sepan, si no les cuento muy rápido, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, existe lo que se llama el National Health Service, a través del Servicio Nacional de Salud. Es una, a diferencia del sistema del Seguro Social, que está relacionado con que es un beneficio que se le da a las personas, que se les cobra, porque al final se cobra a las personas que trabajan que tienen un salario en México y que todos nosotros conocemos. Allá es algo que paga el gobierno de los impuestos generales. No hay una contribución específica al NHS. ¿Qué sucedió ahora en tiempos de COVID? Bueno, en la Gran Bretaña, pues no hay mucha venta de seguros de gastos médicos mayores, o no había, porque pues estaba el NHS y pues ya pagas impuestos muy altos y bueno, pues no tienes incentivos a además comprarte un seguro de gastos médicos privado. Además el NHS no tiene hospitales, o sea, te atiendes en los mismos lugares, ¿no? O sea, la atención las dan privados a los que el NHS les paga, etc. ¿Pero qué hizo el NHS? Declaró que la prioridad era COVID. Y entonces las personas, por ejemplo, que estaban recibiendo atención de cáncer, que tenían quimioterapias pendientes, radioterapias, les quitaron el servicio. Simple y llanamente los dejaron a su suerte. Porque la autoridad que maneja el NHS determinó que había otra prioridad, que era atender el COVID. Y bueno, pues eso fue un tema poco publicitado, porque bueno, no es bonito, pero bueno, fue un clásico caso donde los que tuvieron, los ingleses que tienen con qué, pues volaron a los Estados Unidos a atenderse, y los que no tuvieron con qué, pues quedaron a su suerte, porque bueno, pues, contaban con que el NHS les diera el servicio, y cuando lo necesitaron, pues simple y llanamente les dio la espalda, ¿no? Porque la administración determinó que era otra la prioridad política. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos no tener opciones. exacto. Y miren que es un país de primer mundo al que muchos admirábamos. Sí. Exactamente, y creo que ese es el punto medular aquí, ¿no? Y por qué hacer este esfuerzo. Esta otra gráfica también me encanta, que es qué pasó si yo hubiera guardado en diferentes alternativas $250 mensuales, en opciones como el dinero debajo del colchón, pues tendría exactamente los mismos dólares, ¿no? Bueno, eso si no me lo robó alguien o alguno de mis hijos pillos se lo llevó, tendría $120,000 exactamente, ¿no? Cuentas de ahorro de alto rendimiento, piensen en CETES o en pagares bancarios, ¿no? Aquí se pone una tasa del 2%, que es lo que típicamente en dólares se obtenía. Pues esos 120,000 habrían crecido en 40 años a 183,000. En tu casa, en Estados Unidos, el crecimiento promedio de una residencia en los últimos 40 años ronda el 4%. Aquí le ponen 3.7, son $274,000. Ya es más decente que haberlo dejado en las opciones anteriores. Pero fíjense, un fondo indexado
que hubiera seguido durante los últimos 40 años a las 500 empresas más grandes. Es un fondo que además siempre se va renovando en el sentido de tener siempre a las top 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre está con los A-players a nivel corporativo en Estados Unidos. En los últimos 40 años, esos $120,000, Edgar, hubieran crecido a 1,686,000. Obviamente aquí hay variables, bueno, seguramente es buscando tener costos muy bajos, que se reinviertan los dividendos, ¿no? Por eso es importante siempre acercarse a alguien que entienda el tema. Pero básicamente, Edgar, ¿estás de acuerdo que alguien que hubiera hecho en los últimos 40 años esto probablemente le llevó 30 minutos de su vida? O sea, si tú automatizas un sistema de ahorro, por ejemplo, en índices del Standard Poor's 500, le das la opción de reinvertir dividendos y lo domicilias a tu tarjeta o a tu cuenta, no te quita nada de tiempo. Probablemente es, oye, ya cambié de tarjeta o, ¿no? Cositas así de sencillas, pero puede ser algo realmente tan pasivo, que te consume tan poco tiempo. Y eso es algo que estaba platicando con una persona hace no mucho. Es impresionante lo fácil. O sea, si tienes la constancia y la disciplina para aguantar el plazo, no gastarte ese dinero en ideas millonarias o en el viaje a Dubái, ¿no? ¿no? Como de película, como artista de Hollywood, si aguantas a tener esa constancia y disciplina, realmente es muy sencillo. Y eso es algo que me sorprende mucho, esta idea de estas inversiones pasivas en fondos indexados, ¿no? Que recuerden que un fondo indexado, ahorita lo vamos a ver más adelante, pues básicamente es una canasta que va a tener un montón de acciones. Ahora Así que sobre... me disculpo con la audiencia porque nunca les decimos el secreto para lograr resolverlo en 10 minutos. Siempre les decimos lo mismo. La solución es ser necio y persistente. Les pido una disculpa. Exactamente. Creo que tenemos una pregunta de Silvia. No sé si... Creo que, a ver, déjame ver. No veo aquí ahorita, si quieres, ahorita revisamos, chatear. Ahí fue, Silvia levantó la mano, pero bueno, si quieres compartirnos por aquí en el chat, Silvia, si no, ahorita si quieres continuamos, Rui, y ahorita vemos qué pasa. Perfecto. Quiero pasar, cuidando el tiempo, a esta gráfica donde vemos diferentes tipos de inversiones. Ya lo hemos mostrado varias veces aquí en BIC, pero volver a lo mismo. Caemos mucho que si en esquemas piramidales, ahorita hay muchos de estos programas de aprende a ser tu propio trader y alguien que veía yo de unos influencers que dejaron su trabajo y dejaron todo porque en estas épocas de locura, ¿no? que son una advertencia que podemos vernos en tiempos duros, ¿no? En los mercados de valores próximamente, ¿no? Unos chavitos que decían, no, ya no trabajamos porque compramos cuando sube una acción y cuando vemos que empieza a bajar, vendemos y ya con eso estamos manteniendo nuestro nivel de vida, ¿no? Y finalmente lo que hemos visto observando el pasado es que lo que funciona a largo plazo es o invertir en el mercado de valores de forma constante y disciplinada, por eso los fondos indexados los ven acá en el extremo derecho, quitan muy poco esfuerzo y es casi algo que pueden automatizar, les quita muy poco tiempo. Y bueno, están otras alternativas como la inversión inmobiliaria, que cuando es una inversión no es lo mismo que tener mi propia casa, ¿no? Cuando desarrollamos, construimos, renovamos y rentamos y vendemos y volvemos a reinvertir. Eso también puede ser muy rentable, pero el requerimiento de capital típicamente es mucho más alto y además requiere muchísimo más trabajo, ¿no? Y por supuesto que también tiene sus riesgos, porque luego nos encontramos mucho, no, es que yo solo bienes raíces porque no tienen riesgo. No, por supuesto que tienen riesgo, ¿no? Todos aquellos que les ha tocado un inquilino que no paga, o personas que viven, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ¿no? Donde tienes zonas sísmicas, por supuesto que tienen riesgo, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta, Edgar, de Jorge, que nos dice, buenos días, ¿cómo hacernos de un seguro de gastos médicos teniendo una edad de 51 años y solo percibiendo 280,000 pesos al año de ingresos? ¿Qué plantearías tú en este caso?
Ay, bueno, primero, pues con mucho gusto, si nos dejas datos, te hacemos números. O sea, y ayuda mucho ese tipo de informaciones, pues saber a qué le tiramos, porque, o qué busca el cliente, porque en gastos médicos hay tantos productos como coches, ¿no? Decir seguro de gastos médicos es decir automóvil, es como decir automóvil, ¿no? Hay desde los más sencillos hasta los Bentleys, ¿no? Bueno, pasando por una gama cuasi infinita, pues bueno, pues saber de qué se trata ayuda mucho. Y definitivamente hay opciones para seguros más, pues, con opciones más limitadas, que pueden no ser tan costosos bueno, especialmente a los 50 años. Si quieres, con gusto lo platicamos. Pero aquí el mensaje interesante es, ok, ¿cómo vamos? Ahorita lo solucionamos y hacemos un esquema que funcione a nuestro amigo que le pregunta. A Jorge, sí. ¿Cómo lo ayudamos a que lo resuelva cuando tenga 70 años? Ese es el asunto interesante. Obviamente, en un plan más modesto, y déjenme aquí tratar de responder esto súper rápido. En gastos médicos en particular, modesto no quiere decir malo. Lo que quiere decir es que hay menos opciones. O sea, lo que compras cuando vas ampliando un plan son más y más y más y más opciones. Idealmente, pues sería que todos tuviéramos todas las opciones. Como ya me han oído a mí decir esa broma. Pues, lo ideal es que todos voláramos tuviéramos avión privado. Es horrible ir en un vuelo comercial. Más los que yo mido más de 1,80, pues se podrán imaginar las que paso. Pero bueno, pues no tengo, ¿no? Está padre, pero no tengo no tengo un avión privado y no por ello voy a dejar de ir a algún lado al que quiera ir, ¿no? Digo, eso te da muchas opciones, pero bueno, pues ni modo, ¿no? No siempre se pueden tener todas las opciones, pero se pueden tener muchas opciones, ¿no? Y ese es el punto. Y lo que no queremos aquí es ayudar, es pensar, es que piensen en este asunto del, bueno, ok, lo resuelvo hoy que tengo 51 años. ¿Cómo lo voy a resolver a los 71 años? Esa es la pregunta a la que hoy estamos dedicados los aquí presentes. Así es. Y bueno, recordando un poquito acerca de los fondos indexados, que son el instrumento que hoy recomendamos para que alguien acumule una cantidad importante de dinero y sobre todo genere muchos retornos vía interés compuesto y pueda pagar de ahí su seguro de gastos médicos mayores, recuerden que no es lo mismo invertir en un fondo indexado que en una acción en directo, una acción en específico. Yo hoy podría comprar puras acciones de Apple y ahorita Apple es la empresa más valiosa del mundo y todo el mundo cree que es sensible y tiene esta enorme cantidad de recursos, pero como ya ha pasado en otros periodos de la historia, pues Apple podría no existir en 20 o 30 años. Y si yo aposté todo con Apple, bueno, hay una probabilidad, hoy pareciera muy baja, pero hay una probabilidad que pueda perder incluso todo. Si yo invierto en un fondo, ese dinero lo meto mejor en un fondo indexado, por ejemplo, al Standard & Poor's 500 o al MSCI World, que a lo mejor están las 500 compañías más grandes de Estados Unidos o en las 2,000 empresas más grandes del mundo desarrollado, para perder todo mi dinero, realmente tendría que colapsar el mundo, ¿no? O sea, piensen que de golpe desaparecieran en Estados Unidos empresas como Amazon, Apple, Wells Fargo, McDonald's, Ford, Chevrolet, o sea, que todas estas compañías gigantescas que tienen ya presencia global desaparecieran. Probablemente ni siquiera estaríamos preocupados por haber perdido ese dinero, estaríamos en las calles, como en estas películas apocalípticas, ¿no? Donde ya volvemos a la época de las cavernas. Entonces, realistamente ese escenario, digo, aquí lo que dices, ¿no? Que tendrías que tener comida enlatada y armas, ¿no? Pero realistamente ese escenario no tiene una probabilidad relevante y además pues es tan malo que ya ni nos preocupamos por él, ¿no? Pero lo que sí puede ocurrir con una empresa como Apple o Amazon, la mejor que ustedes quieran es que
tiene un alto componente de que depende de la capacidad de su equipo administrativo. Si su equipo administrativo enloquece, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Bueno, como ocurrió con General Electric. O sea, General Electric es un caso clarísimo de una empresa que en su momento era admirada, reconocida, bla, bla, bla. Sus directores escribían libros. Obviamente estaba en esta lista que Leroy les está proyectando, que por supuesto no, General Electric no está, ¿no? Y malas decisiones administrativas, soberbia, locura, perdieron a la empresa y eso no tienes, como inversionista no tienes manera de controlarlo. Tú sabes que Jack Welch, cuando era director de General Electric, viajaba en 2 aviones privados, uno para él y uno para su comitiva. Qué barbaridad. No, y precisamente eso es lo que este tipo de fondos nos permite, ¿no? Tener esta diversificación, por ejemplo, ¿no? Si creáramos como pueden ver en esta imagen, un fondo indexado que se llamara las top 10 o las top 10 de Estados Unidos, pues tendría algo así como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook. O sea, incluso pensando en un fondo que solo tuviera las top 10, pensar en perder todo nuestro dinero se ve, como decía, es casi improbable, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación aquí es buscar un mecanismo de ahorro que cada mes o cada trimestre o cada año ustedes puedan ir aportando una X cantidad de dinero y dejen que eso vaya trabajando por plazos de tiempo largos, porque eso va a permitir que también esta maravilla del interés compuesto vaya trabajando a su favor, ¿no? Y creo que pues ya para ir terminando, tenemos ahí algunos comentarios. Nada más quería enseñarles aquí algunas otras gráficas, ¿no? Por ejemplo, el Standard & Poor's 500. Fíjense cómo, bien interesante, ¿no? Del lado derecho podemos ver cómo muchas veces en un mismo grupo de acciones, pues tienes en rojo algunas que les va muy mal porque a lo mejor esa industria o esa empresa en específico tuvieron algún problema, pero tienes otro tanto, generalmente lo que hemos visto en plazos muy largos es que cuando tú ves segmentos o grupos de acciones muy grandes que representan la economía de un país o de una región o del mundo, la tendencia ha sido creciente, ¿no? Y por eso vemos que hemos tenido un montón de desarrollo económico, tecnológico, industrial. Entonces, cuando uno le apuesta a lo macro, a largo plazo la probabilidad de tener rendimientos positivos y rentabilidades muy buenas es muy alta, ¿no? Por ahí leía de alguien que invierte en bolsa, digamos en el Standard & Poor's 500, el primer año tiene una probabilidad como del 40% de terminar ese año con pérdidas, ¿no? Si invertí 100,000 pesos y después de un año tengo 90,000, es una probabilidad alta. Pero cuando te vas a 10 años de horizonte, esa probabilidad disminuye al menos del 10%. Es decir, te da un 90% de probabilidad de ya tener un rendimiento y un rendimiento interesante, ¿no? Cuando nos vamos a 20 años, la probabilidad de tener una pérdida es menor al 1%. Entonces, lo que es muy importante aquí es utilizar este tipo de instrumentos, no como mi fondo de emergencia, no como el dinero que voy a usar en un año para irme de vacaciones, sino como el motor, la columna vertebral de la acumulación patrimonial. Dicho sea de paso, las Afores y todos estos fondos de pensiones, digo, ahí muchas veces le meten que el factor para justificar lo que cobran, le meten esta administración activa, ¿no? Para poder de alguna forma justificar los sueldos de los que trabajan ahí. Pero se basan en este mismo modelo, ¿no? Sobre todo teniendo plazos largos, lo que genera riqueza y permite hacer que el patrimonio crezca de forma interesante es entrar a los mercados de valores y participar de la capacidad de generar riqueza de diferentes empresas, ¿no? Y bueno, como pueden ver aquí, el Standard & Poor's 500, que es uno de los índices que nosotros más promovemos, y con mucho gusto aquellos que quieran acercarse con nosotros, les podemos presentar formas en las que pueden invertir en el índice. Pues tiene una enorme diversificación, porque además va a haber empresas de sectores como información y tecnología, consumo discrecional, comunicaciones y servicios, productos básicos de consumo, bienes raíces, los famosos utilities, ¿no? Como servicios eléctricos, gas, temas de salud, energía, materiales, financieros, industriales. Entonces tienen una gran diversificación
y todo invirtiendo en un solo instrumento, ¿no? Y bueno, aquí estaba esta gráfica que les decía, ya alguien a los 20 años de haber invertido en el Standard & Poor's 500 tiene 0.1% de probabilidad de tener menos dinero del que invirtieron, ¿no? Como la probabilidad de ir teniendo pérdida conforme pasan los años se va volviendo mucho menor, lo que confirma que estas inversiones a plazos largos es como tenemos que visualizarlas, ¿no? Y bueno, recomendaciones finales, usar el método Dollar Cost Averaging, que esto es, en lugar de a lo mejor depositar hoy 100,000 pesos en un fondo del Standard & Poor's 500 o el FTSE 100 en Reino Unido o en el IPC en México, voy separando 10,000 pesos mensuales o 5,000 pesos mensuales y voy comprando en diferentes momentos. Recomendamos, Edgar y yo, muchísimo utilizar fondos indexados que sí tengan buena participación en Estados Unidos, pero también en mercados internacionales, no concentrar todo en un solo país, cuidar las comisiones y el tema de impuestos, intentar que durante el plazo de inversión, mientras crece el capital, que no estén ahí comisiones o impuestos drenando los rendimientos o sangrando la cuenta, reinvertir dividendos o elegir fondos que son acumulativos y en lugar de distribuir los dividendos que pagan las acciones que hay dentro del fondo, que se reinviertan. Y bueno, además, importante pues, tener fondos de emergencia y aprender a diversificar y planear por objetivos. Edgar, creo que tenemos por aquí, ya para ir cerrando, unos comentarios en el chat. Raúl Reaza nos comenta: excelente tema y extraordinariamente bien explicado. Ojo, no basta tener el dinero, también hay que considerar temas como edad límite de contratación y condición de salud que permita ser asegurable. Los seguros se pagan con dinero, pero se contratan con salud. Totalmente de acuerdo, ¿no? Raúl debe ser colega, pero pues sí, colega, totalmente de acuerdo. Los seguros se pagan con dinero, pero se contratan con salud. Y solo con una microobservación sobre eso, eso también habla sobre esta cosa que nos engaña a veces de, pues, le dicen en inglés, le llaman, bueno, la traducción horrible le dicen procrastinar, que yo creo que no existe ni en español. Ahí, por ahí anda el contador Cobos, a lo mejor sí nos investiga si existe la palabrita. Pero el caso es que sí existe la idea de me hago tonto, ¿no? Pues me estoy muy bien, estamos sanos y a nosotros no nos pasa nada. Y no, pues hay otras prioridades. Bueno, siempre hay otras prioridades, ¿no? Y puede haberlas, ¿no? Y puede haber gente que diga, a mí no me importa, yo tomo mi riesgo y tan, ¿no? Eso no está mal. Lo que está mal es este jueguito, creo yo, ¿no? Este jueguito de vamos a dejarlo para mañana, ¿no? Eso sí es lo que, o sea, sí lo quiero, pero lo dejo para mañana, ¿no? Eso es lo que creo que sí es matador, ¿no? Totalmente. Y también nos comenta Luis Enrique Ochoa: buen día a todos. Si uno invierte en criptomonedas es un riesgo, ya que esas monedas no se le conoce como medio de cambio oficial, no es una moneda de curso legal. Creo que no es el espacio ahorita porque además Edgar es un apasionado y ha estudiado mucho. Y yo lo que creo que mi perspectiva, Edgar, Luis Enrique, los que nos ven hoy, es que probablemente las cripto vayan tomando una relevancia muy importante como un mecanismo de resguardo de valor, ¿no, Edgar? Entonces, si bien ahorita sí vemos una volatilidad enorme y tienen su complejidad y hay muchas cosas que aprenderles, yo ya hoy no las descartaría dentro de un portafolio de inversión por esa misma credibilidad que están teniendo en muchos de los participantes, ¿no? Que al final todo lo que permite que existe estos mercados financieros, este sistema financiero que hoy utilizamos, es la confianza. ¿Estás de acuerdo, Edgar? Sin eso no habría nada, ¿no? O sea, simplemente, ¿por qué aceptamos que nos paguen con un billete de 1,000 pesos que de costo, no sé, tendrá 10 pesos, 20 pesos de costo ese pedacito de papel o de fibra? Pero al final hay un tema ahí de confianza y lo que sí hemos visto que está aumentando de forma importante es la confianza que cada vez más inversionistas y participantes tienen en estos activos digitales y reconociendo que tienen mucha volatilidad y riesgos,
probablemente haremos otro webinar para que entiendan también el potencial que pueden tener estos activos como un instrumento para resguardar valor. ¿No, Edgar? Tú eres el experto. Bien, yo lo que les diría, digo, no, porque podemos hacer webinars y además, como acaba de decir Rui, yo ya me volví muy apasionado de esto y nos podemos pasar aquí todo el santo, varios días, no solo el día, varios días, en lo que me quedé a la mitad de escribir algo, pero no, yo lo que los invitaría es a no quedarse con lo que, lo que oyen, me dijo, ustedes pónganle, ¿no? Mi primo, mi hermano, mi amigo que sabe un chorro de finanzas, que las criptomonedas son malas, buenas, regulares. Yo lo vi con algunos de los hablantines de la televisión, no sé ni cómo se llaman, pero en fin. Yo lo que les diría es, pónganse a leer, ¿no? Construyan o sea, antes le decía a la gente, cómprate algo de cripto para que te familiarices. Ya cambié el consejo. Dejen por la paz lo de comprar un poco de cripto para familiarizarse. Pónganse a leer, conozcan el tema, entren a profundidad, o sea, sálganse escuché lo que decía lo que sea, o el hablantín de la tele al que escucho, y léanle un poco, lean, ahí les recomiendo un libro, a mí me encantó. Les platico que dice Ricardo Salinas Pliego, el de Grupo Electra, que después de leerse el libro de Saifedin, cambió el 10% de su fortuna líquida a criptomonedas. Y que conste que, o sea, digo, eso hizo él, no les digo que vayan a hacer lo mismo. Lo que les digo es que es un libro que nos pone a pensar. Digo, y constantemente me estoy encontrando libros, estoy tratando de leerlos todos. Y bueno, pues puede ser. Eso es lo que yo les sugeriría en relación con las criptomonedas. Investiguen, lean, piensen sobre el tema, porque las criptomonedas están involucradas con temas, con temas muy interesantes sobre teoría monetaria, que les pregunto que no tiene nada complejo, porque dije teoría monetaria, seguro alguien me va a decir, no, eso es una locura, seguro, ¿no? ¿De qué está hablando Edgar? No, son cosas que cualquiera puede ponerse a pensar y seguramente le van a salir preguntas y bueno, en otros seminarios seguramente hasta nos pueden preguntar, puede salir alguna discusión interesante, pero por lo pronto, si no le entro más al tema, les digo, consíganse, búsquense ese librito, busquen libros, digo, ahí tienen un ejemplo, vean en YouTube, hay muchísimo material, es increíble la cantidad de videos que se han subido al respecto, a favor, en contra, que sí, que no, véanlos todos, óiganlos todos y fórjense y háganse un criterio. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues bueno, creo que con esto vamos concluyendo hoy. Recuerden que la invitación es a tener esta conciencia sobre lo importante que es tener acceso a diferentes servicios de salud, que tener un seguro de gastos médicos mayores en la edad de retiro es muy costoso, probablemente sea el desembolso más importante, pero hoy si estamos en una edad productiva, si todavía tenemos tiempo, a través de invertir en instrumentos como los fondos de inversión, siendo constantes y disciplinados, podemos acumular suficiente capital para poder cubrir este tipo de gastos. Y adicionalmente, creo que algo muy aconsejable es hacer el proyecto de ahorro en específico para esto. Creo que tú coincides conmigo, es decir, así como tengo mi ahorro para el retiro, el ahorro para la educación de mis hijos, recomendamos mucho abrir una cuenta o algún instrumento con el objetivo de ahorro para mi seguro de gastos médicos mayores en el retiro. Hemos visto que las etiquetas funcionan, o sea, nos funcionan a nivel mental. No, o sea, dinero es dinero y dale, pues Sí. es exactamente lo mismo, pero la realidad es que si ustedes vieron lo que escucharon de todo esto que acaba de decir Rui, una parte muy importante es esto de lo más importante es este proceso de la disciplina y de la constancia. Y los seres humanos, para realizar procesos de disciplina y de constancia, nos funcionan bien las etiquetas. Eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué estamos alambrados así? ¿Qué sé yo? No tengo idea, pero es una realidad. Así estamos alambrados, ¿no?
Así Sí, es. pues muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. Como siempre, Luis nos va a hacer favor de subirlo en un ratito a YouTube. A las personas que se registraron para el webinar les llega, les llega una liga a la grabación. Y bueno, pues como siempre agradecerles que nos sigan, pedirles de favor que compartan lo que hacemos, nos ayuden a difundirlo. Creo, si no tiene usted su opinión, que sí vemos las cosas desde un ángulo que al menos es interesante. No sé si les convence o no, pero al menos es interesante, es diferente. Y nos ayudan mucho, sí, nos ayudan con la difusión de nuestro canal de YouTube y nuestros webinars y los otros contenidos que vamos produciendo. Rui, muchísimas gracias por haber participado, por haberlo dirigido el día de hoy. Luis, Gracias a como siempre ustedes, en el Adrián. control de cámaras, muchas gracias. Y a Luis, todos ustedes, gracias. gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, en YouTube. Ahora vamos a empezar a publicar en Instagram. Estamos a sus órdenes para contestarles cualquier pregunta que tengan en mi correo electrónico, por WhatsApp. Y dicho eso, pues que tengan todos un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta Bye. luego. Bye.